Muy buenos días mis amigos, hoy nos vamos otra vez de paseo en moto alrededor de Chiang Mai. En esta nueva aventura exploraremos los alrededores de Chiang Mai, atravesando verdes campos de arroz y conociendo templos de las apariencias más extrañas que te dejarán sin aliento. Seguiremos caminos llenos de curvas que nos llevarán a descubrir lugares mágicos y exóticos, en estrecho contacto con comunidades locales para conocer su historia, artesanía y probar uno de los cafés más deliciosos que puedan encontrar. Nos adentraremos en cuevas misteriosas en compañía de primates y visitaremos cascadas muy particulares inmersas en la vegetación. Entonces, ¿listos para perderse entre las montañas del norte de Tailandia? Apuesto que sí. Entonces, ¡vamos! Rentamos otra vez la misma moto en el mismo lugar donde la rentamos cuando nos fuimos de paseo por hacer el Mae Hong Son Loop. Es una Honda Click 160. Muy buena, nos gustó mucho, entonces la rentamos otra vez. La hora está lista, acá tenemos nuestras mochilas, 1 y 2. Nos vamos solamente por 2 días, una noche vamos a acampar acá en la montaña, entonces no traímos mucho con nosotros. Bueno, la moto está lista, así que arranquemos. Esta que se ve por allá es la montaña donde vamos, se llama Doi Pui. Doi en Thai significa montaña, por eso cada montaña en el mapa se llama Doi algo. Esta va a ser nuestra primera parada del día, es obviamente un templo, está muy cerca acá del centro de la ciudad, entonces ¿por qué no? Paramos y vamos a ver qué tal. Esta es la entrada. Está hecho todo en madera, las columnas son preciosas, están decoradas por la mayoría con esos espejos de color azul, muy particular. Al frente obviamente tenemos muchas estatuas de Buda. A la izquierda del corredor central tenemos todos los asientos de los monjes. Es un templo muy local, para nada turístico. Ahora vamos a salir y vamos a conocer la parte posterior de este templo porque desde acá se ve que hay un Chedi gigante de oro. Hoy es martes, el domingo creo van a ser 2 meses de Tailandia. La verdad chicos, me siento un poquito cansado. Muchos planes en estos días. Esta semana va a ser súper llena porque se celebra el fin de año acá en Tailandia. Entonces muchas cosas que planear, muchas cosas para grabar. Y ese es el Chedi que está atrás del templo. Miren qué precioso. Pero la parte más interesante me parece esta, donde hay todos esos pequeños pranks, yo diría, pero la verdad es que no sé qué son. Esto no lo vi en ningún otro templo. Miren cuántos. Bueno, yo creo que ya entendí. ¿Ven por allá? Hay una foto de una señora en blanco y negro. Yo me imagino que este es un cementerio entonces. Tienen que ser personas que tienen algo que ver con este templo porque yo creo que no todos puedan ser sepultados al lado de un templo, ¿no? Acá se puede entrar. Entonces vamos a leer, por ejemplo, que dice por allá. Acá se conservan las reliquias de los reyes del norte de Tailandia y de una princesa que se llama Dararasami, que era la esposa del rey Rama V. O sea, sí, estamos en un lugar bastante importante por la historia de Tailandia. Desafortunadamente no hay más informaciones en inglés porque todas las cosas que están escritas acá encima de estos pranks son en Thai. No estuvo tan mal como primera parada del día. Pero antes de seguir vamos a ponernos algo en el estómago. Hoy no quiero ni noodles ni sopas, entonces encontramos este lugar justo afuera del templo donde estábamos antes. Y acá hacen sándwich. Los precios son muy buenos. Y yo escogí un sándwich de pollo y aguacate. Y Lau escogió uno de esos con bacon, tocineta y huevo. Acaban de llegar los sándwiches. Esto creo que es el tuyo. Sí, eso es el tuyo. Dame mi pollo y aguacate.
espero que la visita a estos templos pueda servirles a ustedes también. Si están planeando una visita, un viaje acá por Tailandia, por lo menos se pueden crear una lista de templos para ver y ver cuál vale la pena conocer y cuál no. Yo sé que cada video tiene muchos templos, pero amigos, estamos en Tailandia, es como, no sé, es como si te vas a Italia y no visitas las iglesias más importantes. Es algo que sí o sí se tiene que hacer. Otro sitio que me pareció interesante para una parada es este templo que se llama el Wat Phu Mong, que no es el nombre original, porque el nombre original es Werukatataram. Este es uno de los primeros templos que se construyeron cuando fue fundada la ciudad de Chiang Mai. Esto es el mapa del sitio. Como pueden ver, es un complejo bastante grande. Entonces vamos a ver cuánto nos demoramos para conocer el área principal. Decidimos parar por acá porque hay unos túneles alrededor de este templo, entonces me pareció algo bastante curioso. Este templo es bastante antiguo, se construyó en el siglo XIII por orden de rey Mangrai, uno de los reyes más importantes de la dinastía Lanna. Es una pagoda bastante grande y si quieres entrar acá en este circulito tienes que quitarte los zapatos en signo de respeto. Acá en esta esquina del templo hay estas banderitas que son banderas de oraciones tibetanas. Cada una de esas banderas tiene una oración impresa. Al parecer acá todas estas banderas traen la misma oración del caballo de viento se llama, que es un concepto tradicional de la cultura tibetana que se refiere a la fuerza vital de cada persona. Se piensa que cuando el viento sopla a través de estas banderas, se lleva con él las oraciones imprimidas en ellas para que se difundan a todos los seres de los alrededores. Bueno, allá arriba queda el Chedi y acá abajo hay los túneles que les mencioné antes. Entonces vamos a entrar en uno de estos. No, ¿por qué uno? Vamos en todos. Acá tenemos dos parejas de murciélagos. Se parecen como marido y esposa porque están como abrazados. Esta parte del techo acá colapsó y entonces le construyeron un techo de plástico para proteger este lugar, aun porque acá abajo hay la estatua principal de Buda. A lo largo de estos túneles antiguamente había murales pero ya desaparecieron, ya no hay nada. Acá todavía se puede ver algo, pero la verdad es muy poquito. Acá se sube, entonces seguimos. Tenemos Lara Croft acá. Este letrero nos dice que todas estas estatuas remontan a los años 1400-1500 y fueron traídas acá desde otros monasterios alrededor de Chiang Mai. Bueno, entonces nos vamos porque todavía no hemos empezado a subir la montaña y ya está haciendo un sol brutal, un calor brutal. Y acá, chicos, vamos a empezar oficialmente la subida del Doi Pui. Y acá vamos a hacer otra pequeña parada porque hay este templito, se llama el Palat. Si buscas un oasis de tranquilidad en Chiang Mai, no puedes perderte el Wat Palat. Este templo, a menudo eclipsado por el famoso Doi Suthep, es una verdadera joya escondida. Su belleza reside en su ubicación serena en medio de la jungla, con cascadas y pequeños arroyos que lo atraviesan. La historia del Wat Palat se remonta al siglo XIV durante el reinado del rey Quena.
Se cuenta que el rey tenía una importante reliquia de Buda y necesitaba encontrar el lugar perfecto para guardarla. Decidió colocar la reliquia en el lomo de un elefante blanco sagrado y dejar que el animal eligiera el sitio. El elefante subió por la montaña Doi Sutep y justo en el lugar donde ahora se encuentra el Wat Palat se detuvo para descansar antes de continuar su camino a la cima, donde finalmente se establecería el famoso Wat Pratat Doi Sutep. Wat Palat se construyó en este significativo punto de descanso, marcando su lugar en la historia. Miren, Laura ya se cansó de quitarse los zapatos a cada templo, entonces lo que hace es pararse a la entrada, mirar adentro y irse. Bajo de esa montaña construyeron la estatua de un Buda reclinado. Este templo sí que tienes que ponerlo en esa lista. Seguimos, mi poderosa 2. Acá estamos en uno de los miradores que hay a lo largo de esta carretera y la vista es impresionante. Miren Chiang Mai. ¿Qué te parece? Hermoso, gigante. Uf, Gigante, no pensé sí. que fuera tan grande. Mira el aeropuerto. Vamos también a comprar más agua porque estamos tomando como elefantes. También compramos 2 jugos de naranja o mandarín. ¿Qué es eso? ¿Naranja? La señora hace el mejor jugo de naranja de Chiang Mai. Very good. Nos falta un templo más, muy importante, y después vamos a hacer una pausa almuerzo porque ya van a ser las 2 de la tarde. Después de unos cuantos minutos en moto llegamos al Wat Pratat Doi Sutep, sin duda el templo más emblemático y sagrado de Chiang Mai. Como aprendimos en uno de los videos anteriores, porque yo sé que ustedes lo vieron, este animal, como una serpiente, se llama Naga. Se trata de un animal protector de la mitología hindú. Y este que está acá en este templo, a los lados de esta escalera, es el Naga más largo de toda Tailandia. El templo fue fundado en 1383 y el acceso principal es a través de una imponente escalera de 306 escalones. Subir estos escalones es considerado un acto de mérito budista. Y ahora vamos a entrar al templo. ¡Ay, qué bonito! Esperen que voy a cambiar cámara porque este templo se merece buenas tomas. Bueno, son las 3. Yo diría que vamos a almorzar, ¿sí? Es hora. Vamos a comer un buen khao soi. Llegamos a un pueblito de la comunidad indígena Hmong. Es acá que vamos a comer. Qué bonitas son, ¿no? Qué bonitas se ven. Se ven bastantes personas vestiendo sus trajes típicos, que es algo así como esta muñequita.
es un pueblo que obviamente vive de turismo, porque acá también hay puras tiendas de souvenirs. Encontramos el lugar. Chicken. Thank you. Two. Thank you. Este es el lugar muy rústico, como nos gusta. Sí, por lo menos a mí. Como me gusta. Mira, acá tenemos los noodles, la señora los está cocinando muy rápido, ni 10 segundos están listos. Acá en esta olla tenemos khao soi original, auténtico, como lo hace la abuela. No lo puedo creer que te duermes, ¿no? Esta chica, dale un asiento, dale un asiento y se duerme, así de una. Como les mostré en el video de Chiang Mai, el khao soi es un platillo típico acá del norte de Tailandia, entonces no hay lugar mejor para comer el khao soi que aquí. Acá tenemos una pasta de chili, le vamos a agregar más picante a este plato. Muy bueno. Acá tenemos nuestra piernita de pollo. Delicioso. Sí, un lugar muy paila, pero mira, esta que se lame el plato, ¿eh? Los callejones del pueblito están llenos de tiendas de artesanía y trajes típicos. Nosotros ahora vamos buscando un museo. Bueno, acá está el letrero. Tenemos que seguir caminando por allá. Acá se hace el tiquete del museo y nos valió 20 baht cada uno. En este museo no hay nadie que te explica lo que estamos viendo, pero en la pared tenemos estos paneles. Acá te explican todas las tribus que hay alrededor de Tailandia y lo que hacen, cómo se visten. En estos paneles también te explican cómo funciona la vida social de cada etnia, también cómo se construyen sus casas y cómo se celebran las varias festividades religiosas, además que muchas informaciones acerca de sus preciosas vestimentas. La economía en estas partes hasta hace unas décadas se basaba en el cultivo de la amapola con el fin de extraer el opio, que posteriormente se procesaba para convertirse en heroína. Aquí estamos cerca de la zona fronteriza entre Tailandia, Laos y Myanmar, un área llamada el Triángulo de Oro por la cantidad de dinero que se obtenía del narcotráfico. Los problemas por esas comunidades empezaron cuando el gobierno de Tailandia prohibió los cultivos de opio y estas tribus se encontraron sin la fuente de entradas más importante. Esto también causó que muchas comunidades se desplazaron, pero el gobierno no las dejó solas. El gobierno sustituyó los cultivos de opio y los reemplazó con otros cultivos legales. Hoy en día por acá se vive principalmente de turismo, como se puede ver caminando por las callecitas de este pueblo. Miren, acá utilizaron monedas, centavos, para decorar sus trajes típicos. Estos conjuntos se rentan a los turistas para que ellos se puedan tomar unas fotos con los trajes tradicionales. Miren la preciosidad de estos bordados. De los Hmong volveremos a hablar más tarde. Ahora es tiempo de proseguir con nuestro viaje. La noche se acerca y tenemos una tienda de campaña que montar. Así que nos dirigimos al lugar que escogimos para acampar. Eso es el mapa del campamento. Hay 1, 2, 3, 4, 5 áreas para acampar. En estas últimas 3 yo creo que hay miradores, entonces vamos a escoger
Vamos a ver si podemos escoger la C, la D o la E. Vamos a tomar nuestra carpa, que como el otro viaje la tenemos acá abajo del asiento. Si no trae tus carpas, también puedes rentar una de estas. Son gigantes. Yo creo que es por 4 personas. Vamos a armar la carpa justo al lado de esta que está vacía. Antes de irnos a dormir, venimos acá en uno de los miradores que hay a ver el atardecer. Y miren qué luz que hay en este momento. Bueno, yo diría que la mejor manera para empezar este día es con un buen cafecito. No, ayúdame. Dale, tú puedes. ¿Sabías que Tailandia es un país cafetero? Especialmente en el norte, la producción de café ha florecido desde los años 70. El café arábica en regiones montañosas como Chiang Mai ha sido una alternativa vital al cultivo de opio, literalmente transformando vidas. Llegamos al cafecito, este es el café. Miren qué bonito, miren qué vista. Hoy Chiang Mai es el epicentro del café de especialidad tailandés. Aquí el café no es solo una bebida, es una historia de sostenibilidad, cultura y sabor. Si ustedes están interesados a conocer más acerca del café, yo tengo un video que grabé cuando estaba de viaje en Colombia, donde se explica todo el proceso de cultivo de café. Les voy a poner el video por acá, vayan a verlo. Bueno, continuemos por allá 10 minutos y vamos a llegar al pueblito Hmong. Acá hay un cruce, nosotros nos vamos por allá, ese es el nombre del pueblito, se llama Ban Kun Chang Kian, entonces seguimos por allá. El pueblo está situado junto a una aldea tribal Hmong, ofreciéndote la oportunidad de conocer sus tradiciones. Los visitantes pueden comprar artesanías únicas hechas por los aldeanos y disfrutar de los productos locales como deliciosas fresas frescas y el aromático café cultivado en la zona. Los Hmong son un grupo étnico de origen chino que habita las zonas montañosas del suroeste de China, pero también los encontramos en zonas como el norte de Tailandia, Laos y Vietnam. Y este grupo étnico minoritario tiene una tradición muy fuerte con un idioma propio y tradiciones propias. También se visten al estilo tradicional, tienen su música, sus danzas y creencias religiosas. Durante la guerra de Vietnam, muchos de los Hmongs fueron reclutados por la CIA para combatir contra las tropas comunistas de Vietnam. Desafortunadamente estamos hablando de un grupo étnico que se enfrentó con muchos problemas de discriminación a lo largo de los siglos y eso hizo así que se desplazaron por las zonas que les mencioné antes. Los Hmongs tienen creencias animistas donde creen en espíritus y fuerzas sobrenaturales y practican rituales para mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo natural. El café es una de las actividades comerciales principales de esta zona. De hecho, por acá las únicas tiendas que se encuentran son tiendas de café. Se ve muy poquita gente afuera de sus casas y para ser honesto no parecen muy abiertos con los extranjeros.
Sin embargo, tuvimos al menos la oportunidad de ver de cerca a mujeres que estaban bordando telas con geometrías hermosas. Lamentablemente, debido a las barreras lingüísticas, no pudimos intercambiar algunas palabras. Esto, por supuesto, no nos impidió comprar el enésimo recuerdo de este viaje. Y estos son los tejidos que hacen ellos. Son preciosísimos, la verdad. Yo creo que vamos a comprar esta funda para los cojines. Ya están. Estos se quedarán con nosotros por lo menos 5 o 6 meses más en la mochila antes de regresar a la casa. Amiguito, yo creo que te van a comer. Ha llegado el momento de dejar las cimas del Doi Pui. Nos dirigimos de nuevo hacia el valle. La última parada es otro templo muy famoso por estas partes, el Wat Pratat Doi Kham. Es un templo que hospeda 3 estatuas de Buda en 3 diferentes posiciones. Un Buda de pie, uno sentado y uno reclinado. El Wat Pratat Doi Kham, o Templo de la Montaña Dorada, es una joya histórica y espiritual situada en una colina al sureste de Chiang Mai, fundado en el año 687 después de Cristo, y su nombre viene de las antiguas minas de oro de la zona. Alberga un Chedi venerado con reliquias de Buda y, lo más imponente, una gigantesca estatua de Buda sentado de 17 metros. Es un lugar muy especial para los tailandeses, conocido por ser el sitio perfecto para pedir deseos de éxito o salud, y es muy común ver ofrendas de jazmines por deseos cumplidos. Llegamos al mirador donde se puede ver toda Chiang Mai. Impresionante la vista. Acá al frente tengo el Buda reclinado, atrás de mí el Buda de pie, y por allá la escalera que antes se utilizaba para subir hasta este templo, cuando todavía no existía la carretera y el parqueadero para los carros. Nos vamos ahora al este de Chiang Mai, hacia las alturas del Khun Tan, atravesando llanura verdísima salpicadas de campos de arroz. Realmente nunca me canso de posar la mirada en este verde intenso. A lo largo del camino nos encontramos con una cueva que no estaba en nuestros planes, pero que por suerte decidimos visitar. El nombre de esta cueva es Muang On. Ustedes la pueden pronunciar como sea. Nos vamos por esas escaleras, son bastantes. Tenemos que llegar hasta allá arriba. Wow, llegamos justo a tiempo porque la cueva estaba cerrada, pero esta señora subió con nosotros y pues parece que trabaja acá y la va a abrir. Ábrete, sésamo. Bueno, entramos. Oh, como siempre mis pies no caben en los escalones. Uy, pegué la cámara. Wow, está grande esta cueva. Está muy bien alumbrada, ¿no? No se necesita ni guía ni linterna. Tenemos que pasar bajo de este espacio muy pequeño en la roca. O sea, prácticamente uno tiene que sentarse para pasar acá. ¡Wow! Acá tenemos una estatua del Buda reclinado. Y esta parece ser el área más sagrada de esta cueva, por las decoraciones que tiene, por la estatua del Buda que queda allá grande en la pared, por las ofrendas que hay.
Muchos visitantes llegan hasta acá y dejan las formas de sus manos acá en las paredes de la cueva. No son pictogramas prehistóricos, obviamente, aun porque esta chica se llama Chanel. Acá hay una tierra que es del mismo color de estas formas, entonces yo creo que si le echamos un poquito de agua y después nos mojamos las manos con esta mezcla de tierra y agua, eso, sí, ahora funciona. Después haces así. Me siento como un cavernícola haciendo pictogramas. Voy a dibujar un venado. Ahora salimos, aún porque acá adentro hace bastante calor. Volvimos a ver la luz del sol. Fue justo después de bajar de la cueva que tuvimos un sorprendente e inesperado encuentro con muchos pequeños primates. Al principio los vimos subir directamente por la carretera y poco después nos dimos cuenta que estábamos totalmente rodeados por decenas de estos pequeños, peludos y sí, irascibles mamíferos. Hay que tener cuidado porque hay unas mamás que están protegiendo a los pequeñitos y cuando te acercas demasiado a ellos, pues se enojan. Antes de llegar al próximo pueblo que conoceremos en este viaje, tomamos un pequeño desvío y nos detuvimos aquí, en este mágico café inmerso en la jungla, donde comimos algo, acompañados por el sonido del agua del arroyo que corre a pocos pasos de distancia. Este es el postrecito que escogí yo, se llama el Clay, lleva el mismo nombre del lugar. Es un postrecito a base de mango y arroz. O sea, yo no quise exagerar, ¿no? Pero miren lo que se tomó Laura. O sea, adivinen quién es el hombre de la pareja, ¿eh? Vi estas hamacas de bambú en muchos lugares y la verdad tenía muchas ganas de sentarme y probar una. Son mucho más cómodas de los chinchorros que se utilizan en el resto del mundo, esos de tela. Y miren cómo están hechos, o sea, esa es una caña de bambú, se parte de esta manera y se empieza a tejer el bambú así. Oye, parqueamos la moto acá, justo al frente del no parking. Yo no lo vi, totalmente ciego. Llegamos acá y no había la moto. Uy, me asusté demasiado, pero miren acá. Son tan amables que la toman y te la mueven. Movieron la moto acá, casi me da un paro. Escondido en la selva encontramos este, ¿qué será? Un templo o algo así. Miren qué bonito. Este pueblito es un poco una mezcla entre lo estilo tailandés y tiene también algo de China, algo de Japón, no solamente por los restaurantes que se encuentran por acá, sino también por las casas de madera y estos techos grises que me acuerdan mucho de Japón. Muy bonito este lugar, escondido entre estas colinas, rodeado de verde y de ríos.
Ahora diría yo, buscamos un lugar donde comer y después nos vamos a una cascada que queda a unos minutos de acá. La comida de Mae Kampong ofrece una experiencia culinaria única que refleja su entorno montañoso, la frescura de sus ingredientes locales y la influencia de la cocina del norte de Tailandia, conocida como cocina Lanna. Además del clásico khao soi, yo también probé el sai owa, una salchicha de cerdo del norte de Tailandia con sabor herbáceo y ligeramente picante. Comer en Mae Kampong es parte de la experiencia del pueblo. Ahora nos dirigimos a la cascada que les mencioné antes, sin duda el corazón natural y uno de los principales atractivos de este pintoresco pueblo de montaña. No es una cascada gigantesca, pero su encanto reside en su ubicación serena y su integración perfecta con el entorno. Bueno chicos, llegamos al final de este camino, no se puede ir más allá. Esta es la parte final de la cascada. Mucho calor, bastante empinado. 10-15 minutos de recorrido, la verdad no mucho. Solamente que pues con este clima pues exige. Bueno chicos, en camino de regreso, estamos bajando desde esta cascada. Esperen que si no acá me mato. Oye, estoy envejeciendo. O sea, la manera con la que bajo los escalones ya no es de alguien de 20 años. No, ya me está acercando a los 40. Ahora, siguiendo más allá, hay un mirador. Vamos a ver qué panorama nos regala. Si no me equivoco, queda a 10 minutos en moto o en carro de acá. Bueno, este es el mirador. Y bien, mis amigos viajeros y compañeros de aventura, solo falta conocer un lugar antes de cerrar este video. Se trata de una cascada no muy distante de aquí. Es hora de volver a montar en la moto y recorrer algunos kilómetros más. Bueno, llegamos a la entrada, tenemos que registrar nuestros nombres. Al lado del parqueadero tenemos unos puestos de comida, por si nos da hambre más tarde. Ay, miren, esta es una zona de camping. Ay, qué buena idea acampar acá. Lástima que no sabía. La cascada queda por allá y se llama Buatong. Pero antes que todo vamos a comer un helado porque hace un calor. Vamos a comprar el jugo de naranja y esta uva congelada. Bueno, también me tomé otro cafecito porque el café acá en Tailandia es delicioso. Tienen que probarlo porque es uno de los mejores que he probado alrededor del mundo. Una cosa que me sorprende muy positivamente de Tailandia es que no importa que tan turístico y tan remoto sea un lugar, siempre vas a encontrar lo básico, o sea, agua y comida, a precios muy asequibles. Es algo que no pasa en muchos países que he visitado. El precio del agua muchas veces se queda en 10 baht, o sea, que son como 30 centavos, tampoco 30 centavos. La comida, siempre va a haber comida, platos fuertes de 50-60 baht, que son como $1.50. Esta es la zona superior de la cascada. Por ahí tenemos unos charcos, por acá también donde nadan los niños. ¿Cuál es la particularidad de esta cascada? Es que la superficie es pegajosa, entonces puedes subir sin resbalarte. Otra cosa que todavía no he mencionado es que también esta cascada es gratuita.
Mire qué tan fácil es subir por acá. Es muy divertido y la sensación bajo los pies es muy extraña. Son las 2:30, lástima que ya se nos fue el sol. Acá ya no hay luz para grabar. Nos vamos porque la verdad este lugar está lleno de gente. Este es un lugar precioso, pero prefiero otros tipos de lugares con menos gente, donde se pueda disfrutar un poquito más de la naturaleza. Miren cuánta gente. Una cosa quiero decirles, no es que la cascada sea segura y te puedes subir en cada lugar. Hay zonas donde no se puede acceder y tienes que tener cuidado porque sí se llaman Sticky Waterfall, pero hay lugares donde uno se resbala. Mis amigos, este fue el último lugar que conocimos en este video. Muchas gracias otra vez por su compañía. Lo agradezco mucho y muchas gracias por quedarte hasta el final. De verdad ayuda mucho para que este canal y esta comunidad crezcan. Obviamente espero que todo lo que vimos hoy les haya gustado. Yo los espero numeroso en el próximo video, en la próxima aventura. Siempre desde acá, desde Chiang Mai, porque todavía no hemos acabado. Hasta luego, mis amigos.